Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Códex, de Luis Méndez Salinas. Entender nuestro pasado y conocer la evolución de las diferentes civilizaciones que han habitado nuestro planeta nos permite valorar diversos aspectos, similitudes y diferencias de nuestra identidad como seres humanos, y para ello la arqueología desempeña un papel fundamental. Los arqueólogos bucean pacientemente en cada capa de tiempo para interpretar la vida de nuestros antepasados, mostrándonos nuestros orígenes y de esa forma revelar nuestra esencia como sociedad. Algunas fuentes mencionan que el origen de la arqueología nació de la curiosidad entre adinerados terratenientes europeos y viajeros, con gusto por el arte clásico, por encontrar más obras de los romanos y los griegos para después presumir esas reliquias. De hecho, se plantea el descubrimiento fortuito de vestigios romanos enterrados bajo las cenizas de la ciudad de Herculano en Italia a principios del siglo XVIII como el hecho que asienta las bases del nacimiento de la arqueología. Y en el caso de Centroamérica, el legado histórico-cultural de las poblaciones de la época prehispánica, especialmente la maya, marca el camino del desarrollo de la arqueología en la región. Mientras Europa languidecía en la Edad Media, los mayas desarrollaban sofisticados conceptos matemáticos y astronómicos, escribían libros y abrían rutas comerciales a través de gran parte de Mesoamérica. Un logro singular de la civilización maya es la matemática, que utilizó el concepto del cero desde su inicio, cosa que en Europa no llegó sino hasta el fin del primer milenio de la era común. Con ello se pudo llevar cuentas aritméticas de gran complejidad y cálculos astronómicos extremadamente correctos. Sin embargo, para muchos estudiosos e investigadores, aún más relevante es la escritura maya. Sus signos llamados glifos se dividían en logogramas, es decir, palabras completas, y por otra parte en sonidos que constituían sílabas. De esta manera el sistema logosilábico era capaz de transmitir pensamientos completos con todos los elementos que constituyen la escritura. La arqueología histórica y arqueología antropológica han permitido el desciframiento de la escritura jeroglífica, lo que ha ayudado a reconstruir las vidas y obras de los gobernantes antiguos, cargos y funciones de personajes importantes de las cortes mayas, rituales y ceremonias realizados. Y si bien es cierto que sigue sin ser descifrada en su totalidad, fueron los textos escritos en piedra y los códices los guardianes de sus conocimientos y descubrimientos universales. La fría razón de la cultura hegemónica implantada en América y el exagerado fanatismo religioso de los primeros misioneros cristianos que acompañaron el proceso de invasión han favorecido por más de 500 años que los autos de fe científica y religiosa hayan convertido en cenizas los abundantes tesoros intelectuales de la cultura maya. A los códices de toda Mesoamérica se les aplicó los mismos métodos que utilizaron en la España de la Reconquista, con los libros judíos y árabes. El fuego que todo lo borra. Los llamados códices precortesianos de procedencia indígena, especialmente mayas, se fabricaban con tiras de piel de ciervo o con papel de amat o amate, cuya superficie se pintaba de blanco para salvar el color oscuro del papel de pita y a continuación se escribía con pincel.
Su formato difiere notablemente al de los códices del Viejo Mundo, ya que en lugar de formarse con cuadernos doblados y cosidos entre sí, las hojas del papel de mate se plegaban en forma de acordeón, o como decían los cronistas de la época, al modo de los pendones de Castilla. Tras la llegada de los españoles empezaron a confeccionar los códices conocidos como postcortesianos, principalmente mexicas, bajo la forma del códice europeo. Estos libros estaban hechos con papel europeo importado, distribuido en cuadernos plegados, cosidos entre sí y encuadernados, que fueron copiados por manos indígenas en lenguas y escrituras castellana e indígenas, o solo en lengua y escritura indígena. Decía el arqueólogo griego Espíridon Marinatos, refiriéndose a la arqueología, que excavar es abrir un libro escrito en el lenguaje que los siglos han hablado dentro de la tierra. Una aserción que en Centroamérica Entre Líneas nos inspira para sumergirnos en una poética temporal que reinventa el presente y cuyas palabras y versos fracturan el tiempo, los elementos y el espacio para hacernos resistentes. Un poemario que tiende un puente entre los que nos aferramos a las vivencias del ayer para sobrellevar el agitado ahora y quienes no nacen aún, pero que asumirán la responsabilidad de la palabra en este territorio que habitamos. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, transitaremos por la obra Codex del escritor, arqueólogo, poeta guatemalteco Luis Méndez Salinas. Este es un relato del principio, cuando todo era quietud, silencio y agua. No había luz, tierra, plantas, seres humanos ni animales. Así inicia el mito de la creación de los mayas. Cuando la soledad no enfriaba todavía y era el mundo un mar de llamas negras y silencio. Y así Luis Méndez Salinas da inicio a su poemario Codex. Y es que este poemario podría ser una reinterpretación íntima y personal que hace el poeta Luis de los tiempos míticos de la creación. Pero también podría tratarse de un mapa vital que en formas de poemas nos ofrece la génesis de su transitar literario, pues este poemario es el segundo de su producción literaria y uno de los primeros publicados por Catafix Editorial, una de sus iniciativas literarias. O pudiese tratarse de la transmutación de la figura de arqueólogo a su faceta de poeta y escritor, porque el poeta Luis Méndez estudió arqueología ya que le atraía el pasado. Sin embargo, como le apasiona el futuro, se sumerge en la escritura como ejercicio de libertad. En cualquier caso, Codex es un trayecto vital desde la oscuridad hacia la luz que se articula con múltiples elementos como la noche, el pasado, el cielo, la lluvia, el mar o el silencio. El poeta Luis Méndez, en un ejercicio de innovación metapoética, construye su poemario titulando 9 de los poemas con versos de otros poetas. El primer poema, Antes, muy antes, abraza su título del poeta, ensayista y editor mexicano Ali Chumacero. Para el poeta Luis somos mestizaje, culturas mutantes e hibridaciones. Creemos en los mitos porque viven en nuestra voz y en nuestra carne. Y en este primer poema, el poeta declama: antes, muy antes, en las semillas de la voz, en su premonición y su destino, en su esencia aún, oculta y transparente, la palabra. El poeta chileno Vicente Huidobro inspira el título del poema Se oyen caer lágrimas del cielo. En este, Luis Salinas pone límites al infinito del cielo, que se deshace en forma de lluvia. El poeta declama: se oye el llorar de un cielo que se inflama y cae, se oye una sombra que en la noche se desborda y cae. El tercer poema, Solo estaba el mar en todas partes, llega del abrazo del poeta y escultor nicaragüense Ernesto Cardenal. Aquí el poeta trasciende a los tiempos en los que todo era agua, tal y como detallan los versos: no existe tierra todavía, sino agua reposando y cielo negro. El escritor, poeta y ensayista español naturalizado mexicano Tomás Segovia da título al cuarto poema, Lentas y solemnes surgen formas. El agua, el cielo y los océanos continúan dando forma a la génesis del mundo de Luis Méndez. El poeta escribe: el descenso es aguacero que fecunda y forma al mundo, mojándolo de voz. El quinto poema, Noche, la tierra es de cielo, toma su título del poeta y ensayista guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. La creación del poeta Luis genera vida, y junto al agua emergen nuevos elementos como el viento, las montañas. La noche surge. El poeta Luis escribe: está rasgándose el espacio y de su herida surge un ojo que pregunta, que se mira y que se palma, mientras lame con ternura su tristeza y su temblor.
No soy el mar, no soy el cielo es el sexto poema de Codex que se inspira en la obra del poeta español Vicente Aleixandre. En este el poeta manifiesta su presencia en este mundo de elementos que da vida a Codex. Luis declama: estoy quemando mi memoria, estoy en llamas, estoy soñándome en los ojos que me invento. Soy la noche. El poeta, dramaturgo y político mexicano Manuel José Otón abraza el séptimo poema Flota impalpable y misteriosa bruma. El mundo de Luis Méndez sigue en constante formación y aparecen nuevos elementos vitales como la tierra y la oscuridad del cielo. El poeta escribe: está la bruma y lentamente se dispersa, están los cuerpos y las flores cobijándose en los pliegues del silencio. Está la vida y la quietud que espera, pero aún no existen luces. Es la noche presintiendo su caída. El escritor, filósofo y académico mexicano Alfonso Reyes da título al octavo poema Hiere la luz, pero no alumbra. Su mundo poético, dominado por la noche y la absoluta oscuridad del cielo, también es hacedor de luz. Una luz que hace añicos la noche. Luis exclama: el sol es una ampolla que revienta, que se alza y mancha al mundo. Todo es rojo, naranja, todo es blanco, sobre todo blanco. Los paisajes se iluminan. El poeta y crítico literario español Luis Cernuda abraza el noveno poema Flores de luz tranquila despiertan a lo lejos. En este estrato poético el mundo llega a un punto de inflexión. Desde los primigenios océanos, cielos que lloran torrencialmente y la oscuridad, la luz lo ilumina todo. El poeta escribe: es el sol, su incendio y su capullo de miradas amarillas, es la luz, el blanco y el celeste que se fincan en el cielo y lo iluminan. El poemario concluye con una composición sin título. El poeta escribe: amanece, un punto de claridad en el horizonte prende en llamas elevándose sereno y solo. Esa luz, ese calor que nace y se alimenta de los astros, borra con sus manos, de crujido y llagas, tu memoria. Soy del tamaño de lo que veo. El poemario Codex del poeta Luis Méndez Salinas nos recibe con estas palabras de Alberto Caeiro, uno de los más famosos heterónimos o escritores ficticios creados por Fernando Pessoa, poeta, escritor, crítico literario, dramaturgo, ensayista, traductor, editor y filósofo portugués, descrito como una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los grandes poetas en lengua portuguesa. Y es que el poemario Codex no solo se lee por los 10 poemas de Luis Méndez, sino también por la fuerza simbólica de su dedicatoria, de los títulos apadrinados de otros poetas y por su imagen gráfica. El poeta, pintor y publicista Alejandro Marré, responsable de la cubierta de Codex, patentiza el intenso imaginario del poeta Luis, un puño que fuertemente aferra con sus dedos tierra negra. En la contracubierta la mano aparece abierta en actitud relajada, casi inerte, con una punta de sílex o pedernal asentado sobre la tierra. Gotas de color corintio rodean la imagen en forma de guirnalda. Esta composición se presta para una intensa variedad de interpretaciones, dependiendo del prisma de vivencias con el que se mire. Una visión contemporánea del origen de nuestros tiempos, un guiño a la faceta arqueológica del poeta, pero también un homenaje de aquellas desapariciones forzadas y asesinatos cometidos durante los más de 30 años de guerra civil de Guatemala y de cuyas heridas siguen supurando dolor e injusticias. Alejandro Marré pertenece a una generación de artistas que transformaron la escena guatemalteca inmediatamente después de la devastadora guerra civil que duró más de 30 años. Una obra seminal de Marré es una actuación que tuvo lugar en el año 2000 durante el Festival Octubre Azul, en la que el artista se casó con una vaca como su alter ego Dr. Virus, un personaje que asumió, que expuso el machismo, la masculinidad tóxica y la desigualdad de género en la institución del matrimonio. Otras obras del artista también toman su señal de la tradición, mal usándola como un medio para abordar temas complejos. Ha sido partícipe de antologías de poesía y cuento como Auto-homicidio semántico y la antología de relatos breves Sin casaca. Su colaboración ha llegado a diarios y revistas de arte y cultura en Centroamérica, también en algunas partes de Norteamérica. De manera similar, trabaja como colaborador en la sección gráfica de la editorial Catafixia.
Para el autor de este poemario, Guatemala es un país fundado a partir de un trauma, de una fractura violenta que con el tiempo se ha vuelto más honda, más dolorosa, más evidente. De ahí que pensar en Guatemala como nación sea pensar en la distancia que separa sus polos y en la imposibilidad aparente de integrarlos en su sistema coherente, democrático y plural. Hasta ahora, pensar en la historia de Guatemala es pensar en una interminable lista de proyectos fallidos cargados de imposición y violencia, pero es también pensar en su inagotable resistencia. Gracias a dicha resistencia ha provocado el surgimiento de un arte vigoroso, rotundo y digno, que se impone a carencias de todo tipo para elaborar una estructura propia que lo sustente. En muchos casos, los artistas guatemaltecos han debido anteponer el exilio a la imposibilidad y la muerte al silencio, y en otros, como el poeta Luis Méndez Salinas, la resistencia a la represión. Las nuevas literaturas tienen un papel coyuntural en ayudarnos a comprender, asimilar y, lo más importante, a no olvidar los episodios deleznables de la historia contemporánea guatemalteca. Y estamos seguros de que la poética comprometida de Luis Méndez Salinas, así como sus diferentes iniciativas librescas, mantendrá viva la memoria y tenderá puentes de convivencia con el pasado, ya sea como un ejercicio de resistencia, ya sea como una premisa de vida, ética y responsabilidad poética. Luis Méndez Salinas escribió Codex y Catafixia Editorial la publicó en 2012 bajo la colección La Maya. Luis nació en 1986, es un arqueólogo, poeta y editor guatemalteco. Su obra poética aparece en las antologías Aldeas, mis ojos, 10 poetas guatemaltecos después de la posguerra y Adornos de papel, entre otras. Coordinó los espacios de discusión y diálogo, Poesía para armar y Desarmable, así como la antología crítica El futuro empezó ayer. Apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala. De su obra publicada mencionaremos los títulos Sin pecado concebida y otras tantas, y Codex. Participó en el programa de invitación de la Feria del Libro de Frankfurt en 2014. Colabora periódicamente con diversas revistas electrónicas y publicaciones impresas de Latinoamérica. Codex es una de las primeras publicaciones de Catafixia, un proyecto editorial que actualmente Luis Méndez Salinas codirige con la también poeta guatemalteca Carmen Lucía Alvarado. El fondo editorial de Catafixia se nutre de una serie de colecciones, la colección La Maya, que contiene versos de los poetas guatemaltecos, y la colección latina de poetas latinoamericanos fueron sus dos primeras colecciones. El objetivo inicial no era la creación de un sello editorial como tal, sino un proyecto específico, y lo que nació como una iniciativa para acercar lo mejor de la poesía contemporánea escrita en Guatemala y América Latina, floreció en un sello editorial más ambicioso. Su tercera colección fue La Rueda, conformada por libros colectivos, especializada con obras de autores nacidos a finales de los años 70 y la década de los 80. Como poetas y editores comprometidos con su realidad, crearon otra colección, Memoriales, que se concentra en la historia política de Guatemala. Con la colección Nudo y Desenlace se sumergen en la narrativa de ficción. Otras colecciones que destacan son Catalejo, que incluye ensayos y textos híbridos y cosas raras, la colección Vitol, de poesías contemporáneas, la colección Tzatkol, de poetas formadores de la poesía hispanoamericana, y la colección No Tiempo, que reúne textos que escapan de cualquier concepción temporal. Catafixia traza caminos literarios con libros que nos conmueven, que nos ayudan a entender cosas, que nos ayudan a sentir y a pensar. Y acorde al espíritu rebelde y travieso tanto de Luis como de Carmen Lucía, su nueva aventura literaria es la librería Catafixia, los libros en el centro, hermana gemela de la librería Santiaguito y un espacio sibarita de lectura, libros y buen comer en pleno corazón de Ciudad de Guatemala. En Centroamérica Entre Líneas estamos enamorados de la magia que despliega el fondo editorial de Catafixia. En nuestros transitares literarios ya hemos caminado por obras de su fondo como Fábula Asiática de Rodrigo Rey Rosa, Constante Huida de Manuel Tzoc, Ishtab de Eduardo Villalobos, Oyonik de Julio Cúmez y Poetas Astronautas de Carmen Lucía Alvarado. Si es de su interés, los pods de Centroamérica Entre Líneas están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en nuestro sitio web centroamericaentrelineas.org.
Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de narrativas y poéticas de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Gracias a todas las personas que nos escuchan desde Ciudad de Guatemala y Huehuetenango en Guatemala, Moscú en Rusia, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania en Estados Unidos, San Juan en Puerto Rico, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León en México y Antioquia en Colombia. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el blogcast de la biblioteca. Café de Libros.